T13 Noticias. Impacto informativo. Alarmante. Más de 1.200 víctimas mortales de la pandemia han sido sepultadas en la verbena. No baje la guardia. El virus también afecta a los niños y las secuelas pueden ser graves. Fulminado. Lo mataron con escopeta en una gasolinera del Progreso. Caos vehicular. Manifestación de maestros de física en Calzada Raúl Aguilar Batres. Servicio T13. El fuego los dejó en la calle y claman por ayuda. Hostil. Comando armado abrió fuego contra la policía en Jalapa. El pánico se apoderó del país el viernes 13 de marzo del año 2020, cuando el presidente informó que el nuevo coronavirus había logrado cruzar nuestras fronteras. Vinieron acciones como el toque de queda y la ley seca. Incluso el mandatario advirtió que quien fuera sorprendido en la calle sin mascarilla sería multado. Y la sanción iba desde los 7,000 hasta los 150,000 quetzales. Pero con el paso del tiempo, las medidas se fueron relajando para reactivar la economía. Lamentablemente, eso provocó también que muchas personas dejaran de cuidarse. Hoy en día se perdió el miedo y el respeto por la pandemia. Hacen fiestas, hay aglomeración de personas en distintos lugares y poco o nada les importa saber el nivel de alerta del municipio donde viven. Eso está provocando un desmedido número de contagios. Hay que agregar que el proceso de vacunación es lento. De hecho, es así en la mayoría de países de América. En algunos no hay vacunas y en otros, como en Estados Unidos, lo que no hay es personas interesadas en recibir el fármaco. Los contagios se han disparado de manera alarmante y lo peor, crece también de manera histórica y aterradora el número de víctimas mortales. Si hablamos de la capital, en el cementerio La Verbena se realizan en la actualidad de 4 a 6 inhumaciones cada día de víctimas de la pandemia. De acuerdo a las declaraciones de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en lo que va del presente año, solo en ese cementerio han sepultado a 1,255 personas víctimas de la pandemia. 871 hombres, 384 mujeres y 75 personas más, de las que no se conoció su identidad. Cuando se sepultan los restos de las víctimas de la pandemia, no hay velorio. El cuerpo es llevado desde el sitio donde fallece hasta el cementerio. El ataúd va cerrado y el procedimiento debe ser breve para evitar el contagio de quienes realizan el sepelio, y los familiares deben guardar una distancia prudente. Guatemala, las cifras de la pandemia son alarmantes. No baje la guardia. Protéjase, proteja a su familia, no se confíe, la emergencia no ha terminado. Depende de cada uno de nosotros llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Dele gracias a Dios cada noche por seguir respirando. Pídale por el descanso eterno de las víctimas de la pandemia, por la salud de los que están en hospitales, y pídale también que acabe pronto esta pesadilla. Sobre todo que acabe pronto esta pesadilla. Amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya una emisión más
Noticias, impacto informativo y definitivamente lo tenemos que hacer de esta manera debido a la gravedad de la situación, a lo alarmante de esta emergencia sanitaria que se vive por supuesto a nivel mundial, pero hablamos específicamente de la situación en suelo guatemalteco. Y tiene usted ya en pantalla la última actualización por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que nos muestra que ayer martes 29 de junio del 2021 se realizaron una menor cantidad de hisopados, 1814, pero hablamos de 909 casos en apenas 24 horas, 909 casos nuevos detectados entonces por las autoridades del Ministerio de Salud. Lamentablemente la cifra de víctimas mortales es lo más preocupante en este momento, amigo televidente. Observamos que apenas ayer, apenas en cifras en días anteriores, fallecieron 68 personas más. La lista sigue aumentando lamentable y dramáticamente, amigo televidente. Le vamos a mostrar el panorama general, la situación completa del COVID-19 en nuestro país. Tiene usted ya los datos en pantalla. 293.583 personas se han contagiado en nuestro país, esto según los datos que ha actualizado el Ministerio de Salud Pública. También indican que 264.169 personas se han recuperado. Recordemos que quedan secuelas en la mayoría de los casos. Y además, vea usted esa cifra, cómo ha ido creciendo lamentablemente en las últimas horas, 9.215 víctimas mortales. Esto tiene que ver mucho con la irresponsabilidad de muchas personas que continúan su vida como si nada estuviera ocurriendo. Esta actualización también indica que continúan siendo portadores del virus más de 20.000 personas. Hablamos de 20.199 personas que el Ministerio de Salud ha contabilizado y que continúan siendo portadores del virus. La situación es complicada en suelo guatemalteco. Recuerde que siempre hacemos el llamado para que usted siga extremando esas medidas de higiene. Las medidas de prevención son muy importantes. Las medidas que conocimos desde el principio de la pandemia, como el uso de la mascarilla, también el lavado de manos constante. Es muy importante utilizar gel a base de alcohol y, por supuesto, seguir manteniendo el distanciamiento físico. Vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a hablar de las nuevas cepas de COVID-19 que se han detectado en suelo guatemalteco. Se teme que sean más contagiosas y aún más mortales. Atención a los detalles. 5 variantes de COVID-19 fueron confirmadas en nuestro país. Las muestras de pacientes fueron tomadas en marzo de este año, pero todo podría apuntar que estas cepas llegaron al país mucho antes. La variante Alfa, que fue confirmada en el Reino Unido, Beta en Sudáfrica y Gamma en Brasil, son 50% más transmisibles y producen síntomas más graves. Expertos en epidemiología de nuestro país las catalogan como variantes de preocupación. Lo más seguro están tomando el lugar de la variante original de Wuhan, China, y están haciendo que los pacientes primero lleguen más graves, cueste el tratamiento con ellos y en algunos casos, está ocurriendo en poblaciones más vulnerables que antes no mirábamos, más jovencitos e incluso niños, ¿verdad? Y estas son características de variables que pueden tener un alto impacto. Y el tiempo en que normalmente se infectaban o tenían unos síntomas, antes podían pasar unos 7, 8 días. Aquí el tercer día, segundo día, ya pueden empezar a manifestar, esos síntomas que hacen que vayan hacia un hospital. Las variantes Iota y Epsilon detectadas en Estados Unidos son catalogadas como de interés. Tienen una transmisibilidad del 20%. Son resistentes a ciertos tratamientos, pero la gravedad es baja. La situación es grave. Por favor, a los primeros síntomas acuda a un centro asistencial. No cometa el error de asegurar que se trata de una simple gripe, porque no solo compromete su vida, sino la de sus seres queridos. Seamos responsables. La cifra de muertos sigue aumentando y si no tomamos medidas ahora, en los próximos meses, una de las víctimas de COVID-19 podría ser un familiar. Actuemos ahora. La pandemia se puede detener, pero debemos respetar las medidas de bioseguridad. Seguimos hablando de este tema. Hay mucha atención, se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Hay que tener especial cuidado, especial precaución con los niños, con los menores de edad. En los últimos días ha habido un incremento en los casos de COVID-19 en niños, en menores de edad, como indicamos. Y además hablamos de que las secuelas pueden ser graves también. Atención a lo que han dicho los médicos.
Los médicos hablan acerca del síndrome inflamatorio multisistemático como una reacción post-COVID-19 en niños. En el Hospital Roosevelt, por ejemplo, varios menores de edad quienes resultaron contagiados con el nuevo coronavirus han recibido asistencia por este síndrome. Por un aparecimiento de una alergia, de un rash, ¿verdad? Puede venir con cuadros de apendicitis, de procesos inflamatorios como pancreatitis, problemas renales, ¿verdad? Y puede venir también como un cuadro de síndrome de Kawasaki. Tiene 5 criterios. Uno es la fiebre, otro son los ojos rojos, el rash, la boca como que fuera frambuesa o fresa bien roja y una descamación en las manos. El riesgo para los niños que presentan este síndrome es referente a secuelas cardíacas que podrían mantenerse a lo largo de la vida de quienes lo padecen. El problema es que este Kawasaki, el 25% de los pacientes tienen miocarditis y hacen unas complicaciones en las coronarias con unos aneurismas, ¿verdad? Entonces, el choque tóxico también es otro criterio de este síndrome. Nuestras unidades están alerta. Los especialistas aseguran que la mejor forma de prevenir este síndrome es proteger a los niños del coronavirus, por lo que recomiendan a los padres de familia el uso de mascarilla, careta, lavado de manos y el cambio de ropa cada vez que se vuelve a casa. Importantes recomendaciones para los padres de familia. También vamos a actualizar la situación del proceso de vacunación en nuestro país y nos vamos a ubicar en un centro de vacunación en la zona 3 capitalina donde se ha observado poca afluencia de personas. Autoridades a cargo del centro de vacunación Álida España en la zona 3 capitalina indicaron haber tenido una baja afluencia esta semana, por lo que hacen el llamado a la población que corresponda a la edad de la fase que le corresponde a acudir a vacunarse, ya que estarán atendiendo a demanda. El lunes pasado fueron vacunadas cerca de 150 personas, una cifra considerablemente baja tomando en cuenta que este centro tiene la capacidad de vacunar a más de 800 personas diariamente. Esta semana estarán vacunando a personas a partir de los 50 años, aunque no tengan cita. Según los encargados del centro, en lo que llevan de tiempo de vacunación no han tenido complicaciones con pacientes por las reacciones de la vacuna. La situación ha sido bastante complicada, sobre todo después del descanso de Semana Santa. Mayo también fue un mes fatídico en suelo guatemalteco referente a la pandemia y el mes de junio no ha sido la excepción. Sin duda hay miedo también en la población, pero también mucha irresponsabilidad. Lo hemos hablado en distintas emisiones de cómo la irresponsabilidad de muchos ciudadanos ha convertido la situación aún más complicada. Recuerde siempre las recomendaciones básicas, utilizar la mascarilla, amigo televidente, todo el tiempo posible y utilizarla bien puesta, eso es muy importante. También lavarse las manos constantemente, al menos durante 20 o 30 segundos. Utilizar gel a base de alcohol es bastante importante, sobre todo porque tenemos contacto físico durante todo el día. Y por supuesto, ese distanciamiento social, el distanciamiento físico que se hablaba desde el principio de la pandemia, también es muy importante para mermar esta ola de contagio que se está viviendo en suelo guatemalteco. Recuerde que el proceso de vacunación es lento, continúa avanzando, pero a paso lento, así que es muy importante que todos nos cuidemos ante la emergencia que se está viviendo. Con esta información y con estas recomendaciones vamos a nuestra primera pausa, pero no cambie, enseguida regresamos con las noticias más impactantes de las últimas horas. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares, tenemos que hablar de violencia, de esa ola de violencia que se vive en nuestro país. Nos vamos a ubicar en El Progreso para hablar de un nuevo ataque armado con saldo trágico. Un hombre falleció y le presentamos ahora los datos que se tienen hasta el momento de este caso. El escenario de esta historia: una gasolinera ubicada en el kilómetro 54 de la carretera al Atlántico. Es jurisdicción del municipio de Sanarate, departamento de El Progreso. La versión inicial señala que el guardia de seguridad de ese lugar en repetidas ocasiones había tenido problemas con los traileros por el sitio donde estacionaban sus vehículos e incluso los amenazaba con su arma de fuego. Esta vez el conductor de un vehículo pesado llegó en busca de alimentos. Se supone que discutió con el guardia, quien le disparó con su escopeta en el pecho.
Los testigos aseguran que el hombre huyó de inmediato y cuando llegaron los bomberos, lamentablemente no había nada que hacer por la víctima. Respondía el nombre de Gustavo Adolfo Méndez Monzón, tenía 40 años, esposa y 3 hijos. Así terminó su historia, asesinado en una gasolinera. Ahora el personal del Ministerio Público debe establecer la verdad sobre la versión inicial. La tarea principal será ubicar al guardia de seguridad de la gasolinera donde ocurrió el crimen. Cambiamos de tema y mucha atención a esta noticia, tiene que ver con el boleto de ornato. Por favor, tome nota. El máximo tribunal constitucional del país resolvió que solicitar el boleto de ornato para trámites administrativos o judiciales en general contraviene el derecho constitucional de petición y libre acceso a los tribunales. Bajo ese contexto, declaró inconstitucional el artículo 12 del decreto 121 del año 1996 del Congreso de la República sobre la ley de arbitrio de ornato municipal que establece la presentación de constancia de pago para efectuar trámites en dependencias del Estado. El fallo de la CC también señala que la obligatoriedad impide el acceso a cualquier persona que haga una solicitud y que no es congruente con normas de derecho internacional de los derechos humanos. La resolución de la Corte no exonera a los ciudadanos a pagar en su respectiva municipalidad la cuota establecida de acuerdo con sus ingresos mensuales. El decreto 121-96 obliga a todas las personas guatemaltecas o extranjeras trabajadoras en edades de 18 a 65 años a pagar el arbitrio de ornato. Hablamos ahora de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Nos vamos a ubicar al sur del país, específicamente en el departamento de Escuintla, para hablar de una importante captura. Hablamos ahora de una mujer de 51 años señalada de ser una distribuidora de drogas de manera muy peculiar. Según las investigaciones, su negocio se escudaba detrás de una venta de tortillas y sí, eran los 3 tiempos. Alias Doña Mila o La Doña, fue capturada en el departamento de Escuintla y según las denuncias presentadas en su contra, utilizaba a sus nietos menores de edad para la distribución. Se trata de Emilia Kish Hernández, quien según los registros de la PNC le aparecen varios ingresos a los tribunales por la misma causa. Desde hace 2 meses venían investigando a Doña Mila por la venta de drogas al menudeo. En la casa localizaron 137 bolsas con marihuana, más de 800 quetzales, 3 teléfonos celulares que fueron secuestrados para fortalecer los procesos de investigación. Según las autoridades, en la colonia Prados del Río existen varios puntos de venta de drogas y utilizan como fachada tiendas, tortillerías y talleres de mecánica para engañar a las fuerzas de seguridad. Y tremendo susto se llevó una mujer cuando el vehículo en el que viajaba prendió en llamas. Este hecho se registró en un sector de la zona 15 capitalina. Atención, a las imágenes son impactantes. Una mujer de 50 años sufrió crisis nerviosa luego que su vehículo prendiera en llamas cuando transitaba por el Boulevard Vista Hermosa en la zona 15. Se presume que un cortocircuito provocó el incendio que rápidamente se propagó por el motor. La conductora detuvo la marcha y logró salir ilesa del automóvil. Testigos alertaron a los bomberos voluntarios, quienes sofocaron el fuego. La parte delantera quedó calcinada. La mujer fue estabilizada por socorristas. No ameritó ser trasladada a un centro asistencial. El incidente provocó carga vehicular en esta transitada ruta. Se recomienda a los pilotos revisar sus vehículos para determinar que todos los sistemas funcionen correctamente para evitar accidentes. Atención, tenemos información de último minuto, tiene que ver con una tragedia que se reportó esta vez al occidente del país. Atención a las imágenes, nos vamos a ubicar específicamente en jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques, para hablar de esta persona que quedó fallecida lamentablemente al caerle un árbol de gran tamaño. Como podemos observar, esta persona se encontraba realizando algunos trabajos de campo en este sector de Zumpango, Zacatepeques, cuando lamentablemente este árbol, impresionante árbol de gran tamaño, le cae encima. Lamentable, esta persona murió prácticamente en el acto. Bomberos municipales departamentales llegaron rápidamente al lugar, pero ya nada se podía hacer por la víctima. Un hombre de 57 años ya ha sido identificado como Gabriel Chun Chun Gil, de 57
57 años, como indicamos. Lamentablemente esta persona se encontraba realizando trabajos de campo cuando este impactante árbol le cae encima. Fue reconocido por su esposa, lamentablemente, entre lágrimas ella se acercó también a esta escena. Ya lo indicábamos, 57 años tiene la persona fallecida, identificada ya plenamente como Gabriel Chun Chun Gil. Esto sucedió en jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques, hace apenas unos minutos. Importante actualización T13 que le llevamos. Recuerde todo lo que está ocurriendo de 21 a 22 horas, por supuesto que se lo presentamos de primera mano acá en T13 Noticias. Vamos a la pausa, pero enseguida regresamos con más información impactante. No cambie. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hablamos ahora del caos vehicular que se vivió en un sector de Ciudad Capital, esto debido a manifestaciones por parte de maestros de educación física. Atención a las imágenes. La calzada Raúl Aguilar Batres, una de las rutas más transitadas de la capital, fue bloqueada esta mañana por profesores de educación física. Cientos de conductores se vieron afectados. También fue bloqueado el carril exclusivo del Transmetro, provocando aglomeraciones en la central de mayoreo Senma. Los maestros solicitan dar clases de manera virtual, ya que durante la pandemia muchos se quedaron sin empleo. Todos tienen derecho a la libre expresión, pero también está el derecho a la libre locomoción. El caos vehicular retrasó a decenas de trabajadores. Algunos decidieron caminar para poder llegar a tiempo a sus actividades diarias. Agentes de la Policía Nacional Civil se trasladaron al lugar para entablar un diálogo con los manifestantes. Luego de algunas horas se habilitó la ruta. Las repercusiones duraron hasta el mediodía. Por esta calzada transitan diariamente miles de personas y tráileres que transportan diferente mercadería. Complicada la situación en ese sector de Ciudad Capital y atención porque vamos a seguir en el contexto, hablamos de otra manifestación, pero esta vez al occidente del país y nos vamos a ubicar específicamente en jurisdicción de Chimaltenango. Y es que en el libramiento de este lugar, agricultores han reportado el daño en las cosechas y manifestaron frente a Gobernación Departamental de ese departamento. Los afectados indicaron que las lluvias destruyeron producción de cultivos que datan de hace 5 años. Argumentaron que la mala construcción de los drenajes ha ocasionado inundaciones y daños a viviendas también. Los pobladores de San Andrés Iztapa verán estrategias para ser escuchados por las autoridades. Tenemos que retomar el tema de violencia, amigo televidente. Nos vamos a ubicar al sur del país para hablar de un nuevo ataque armado. Una persona fue acribillada. A continuación, los detalles. Boris Alexander Bárcenas fue asesinado a balazos frente a la municipalidad del puerto de San José en Escuintla. Bomberos fueron alertados y a su llegada prestaron los primeros auxilios, pero ya nada pudieron hacer por la víctima. Según testigos, caminaba en la acera cuando fue abordado por sus victimarios que le acertaron varios impactos de bala que le cegaron la vida. Uno de ellos descendió de la motocicleta en la que viajaban para rematarlo. Familiares llegaron a la escena del crimen para reconocerlo. El área fue acordonada para los trabajos de peritaje y recolección de indicios que ayuden a dar con el paradero de los responsables. Nos ubicamos ahora en el departamento de Jalapa para hablar de un pavoroso incendio que consumió una vivienda. Afortunadamente no estamos hablando de personas lastimadas. Los bomberos voluntarios trabajaron por espacio de 45 minutos para apagar las llamas en esta vivienda abandonada, ubicada en la lotificación Emanuel 2 de la cabecera departamental de Jalapa. Una parte de la estructura quedó dañada por la expansión rápida de las llamas. Los vecinos dijeron que un grupo de personas que habitaba de manera ilegal en el inmueble quemó varias prendas, pero se les salió de las manos y ya no pudieron controlar el fuego. Por fortuna no se reportaron heridos ni víctimas mortales. Los socorristas dijeron que fue necesario utilizar más de 200 galones de agua para declarar extinguido el incendio. Los bomberos hicieron un llamado a la población a tener precaución cuando se maniobra con fuego para evitar incendios o alguna tragedia. Y más adelante le vamos a llevar el detalle de otro incendio que consumió en su totalidad una vivienda. Y una familia necesita de nuestra ayuda, así que en breve le vamos a presentar toda esta información en un nuevo servicio T13. Por favor, no cambie. Enseguida regresamos con más información.
Tenemos información de último minuto, amigo televidente, tiene que ver con un ataque armado. Atención a las imágenes, un niño, también un menor de edad, ha resultado herido producto de este ataque que ocurrió hace apenas unos minutos, específicamente en El Porvenir, es jurisdicción de Villacanales. Lamentablemente se tiene ya conocimiento de una persona, de un hombre asesinado, todavía no se tienen datos de la víctima mortal y este niño de apenas 9 años, lamentable, que fue alcanzado por una de las balas perdidas, de apenas 9 años, ya ha sufrido ya impactos de balas. Según lo que nos han informado los cuerpos bomberiles, lleva en ambas extremidades inferiores, lleva heridas en las piernas a la altura del fémur y la rótula. Lamentable lo ocurrido. Tenemos conocimiento también de operativo por parte de la Policía Nacional Civil en este sector del Porvenir, Villacanales, para dar con el paradero de los responsables. Es información en desarrollo, amigo televidente. Lo cierto del caso es que esta ola de violencia que se vive en Guatemala ha cobrado la víctima de una persona más y además ha dejado a un menor de edad, a un niño de apenas 9 años de edad, con heridas graves en sus piernas. Lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país y recuerde, es información en desarrollo, como le indicamos. Esperamos en cualquier momento tener alguna actualización referente a capturas por parte de la Policía Nacional Civil. Tenemos que saber qué es exactamente lo que ha ocurrido en este sector, por qué se produjo este ataque armado que ha dejado a un hombre fallecido y además a este pequeño herido. Importante actualización T13. Así es, momento para hablar de las secuelas que nos ha dejado esta fase del invierno. Y mucha atención, nos vamos a ubicar ahora en una carretera del departamento de Huehuetenango que prácticamente colapsó debido a la saturación de los suelos. Por favor, mucha precaución. El colapso del tramo carretero ubicado en el kilómetro 241 de la ruta interamericana, jurisdicción del municipio de Malacatancito, Huehuetenango, era una tragedia anunciada debido a que quedó en el completo abandono desde hace 3 años. Desde esa fecha, los automovilistas han utilizado solo un carril exponiendo la vida. Las fuertes lluvias de las últimas horas hicieron que lo que quedaba de la carretera colapsara. En el lugar aún hay paso en apenas 4 metros que quedan de la calle. La Conred realizó una evaluación en el punto y manifestó que se buscará un terreno aledaño para habilitar un paso provisional, mientras que los traileros de este departamento fijaron plazo para el próximo lunes para que las autoridades inicien de inmediato con trabajos formales. De lo contrario, bloquearán la ruta, mientras que se analiza cerrar el paso del transporte pesado por la vibración que se provoca en el lugar. Una de las rutas que los huehuetecos que viajan a la capital y viceversa podrían utilizar es por el departamento del Quiché. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Y es también importante conocer qué es lo que va a seguir sucediendo, al menos en las próximas horas, con la situación del clima en nuestro país. Y mucha atención porque a continuación le vamos a presentar el pronóstico del clima, que es lo que han indicado los expertos para las próximas horas. La lluvia continuará durante toda la semana, sobre todo en horas de la tarde y también en horas de la noche. Se prevé el ingreso de 2 ondas del este y un sistema de baja presión que podrían incrementar la lluvia y además provocar la crecida de ríos y saturación de los suelos en el sur y también en sitios fronterizos con México. Para mañana jueves se espera ambiente húmedo e inestable, nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Por favor, siempre con cuidado y precaución. Se lo habíamos adelantado, amigo televidente. A continuación le vamos a presentar un servicio T13 y es que esta familia prácticamente quedó en la calle después de que un incendio devorara prácticamente su vivienda. Hoy piden ayuda a los guatemaltecos de buen corazón y sabemos del buen corazón de nuestros televidentes. Así que por favor preste mucha atención a la siguiente historia. El pasado fin de semana una vivienda ubicada en la colonia Juana de Arco, zona 18, ardió en llamas a consecuencia de un cortocircuito. En esta vivienda vive Petrona Monroy, una mujer de 57 años de edad que se dedica a tortear para ganarse la vida. Ella lo ha perdido todo. Doña Petrona, cuéntenos, situación complicada para ustedes, lo perdieron todo prácticamente, ¿verdad? Sí, todo lo perdimos, fíjese, todo. Ahí sí que nada quedó de adentro, todo carbonizado quedó, sí.
Actualmente, ¿cómo están viviendo ustedes? ¿Se han ido para otro lugar o viven aquí en lo poco que ha quedado de construcción? En otro lugar. Aquí son la galerita vengo de tostear. Ahí en otro lugar, porque aquí no se podría vivir, no hay dónde. Doña Petrona, ¿hay gente que la ha apoyado o le gustaría que algunas personas la pudieran apoyar? ¿Qué le podrían traer para ayudarle a levantar su vivienda? Más que todo lámina para Ale. Sí, gracias a Dios nos ha ayudado para poner el cerco, pero para ponerla de arriba, eso es lo que todavía hace falta. Y le agradecería que se me hicieran el favor de si Dios les toque su corazón. Situación complicada para doña Petrona y su familia, tomando en cuenta de que aquí viven todos y actualmente el invierno está afectando también, como se puede ver en esta casa, pues los daños son bastante elocuentes. En este caso, lo que ha ocurrido en el lugar, ella pues logró levantar aquí nuevamente su comal para tortear y algunos vecinos le dieron láminas para circular la vivienda para evitar que se metan los delincuentes. Ello pide la ayuda de usted como guatemalteco para salir adelante ante esta situación que está afectándola directamente a ella y a su familia. Pero ya sabe, quiere apoyar a esta familia, puede comunicarse con ella al número telefónico que ha aparecido en pantalla.